Buenos días. ¿Todos bien? ¿Bien? ¿Oraron antes de venir a la iglesia? ¿Se prepararon para adorar a Dios? A veces en la mañana uno corre, ¿verdad? Tantas cosas. Pero gracias por los tiempos que el Señor nos da para estar en este lugar, en su misericordia y poder reflexionar, meditar, aquietar nuestros corazones, nuestras mentes y meditar en Él. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Señor, aquí estamos, Señor, tu pueblo, deseosos una vez más de escucharte, de escuchar tu voz. Ya hemos escuchado tu voz a través de los cantos también, que reflejan quién eres tú y por qué te adoramos. Gracias también porque has hablado a nuestras vidas a través de las oraciones que hemos hecho. Sin duda, Señor, todo lo que queremos hacer y hemos hecho hasta ahora es para tu gloria y es para poder inculcar en nuestros corazones y en nuestras mentes la necesidad de una dependencia absoluta de tu persona cada día. Señor, que hoy día una vez más a través de tu palabra podamos ver tu grandeza, podamos reconocerte como el Dios soberano sobre cielo y tierra, y quien se acerca a nosotros se inclina favorablemente, se humilla para hablar a nuestras conciencias. ¿Quién como tú, nuestro Dios? Tú eres el único que actúa de esa manera. Gracias, Señor. Oramos que tu palabra pueda ser, a través de tu Espíritu Santo, una lumbrera a nuestro camino y que podamos ser guiados por ella hacia tu perfecta voluntad. Te lo ruego y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, aunque voy a leer la versión Reina Valera 60 hoy día, por hoy. Regularmente uso la NBI, pero me gusta más esta porción de la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, en versión Reina Valera 60. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Un evangelista británico llamado John Blanchard estima que en todo lo que llevamos de historia humana han vivido cerca de, adivinen cuántas personas han vivido desde la historia humana hasta la fecha. Cifras. Él calcula que han sido cerca de 30.000 millones de personas en este planeta, desde los orígenes de Adán y Eva hasta la fecha.
Hoy día habitan en el planeta 8.000 millones aproximadamente. 8.000 millones. De esos 30.000 millones, dice él, muy pocos han tenido un impacto significativo sobre los seres humanos. Y él cree que solo una persona se destaca por sobre el resto. Esta persona es Jesucristo. Solo él, dice, ha atraído una atención sobre su persona, crítica, adoración y oposición más que ningún otro de esos 30.000 millones. Cada palabra dicha por Jesús ha sido registrada, estudiada, analizada por generaciones de teólogos, filósofos e historiadores, y solo el nombre de Jesús ha sido usado para dividir la historia de la humanidad en un antes y después de ¿quién? De Cristo. Nunca escribió un libro, dice, hasta donde sabemos, pero sí se han escrito miles de libros sobre él. No pintó un cuadro, no escribió poemas, no esculpió, no escribió música ni nada de arte, pero ha sido la inspiración para una amplia gama de artistas. Hoy se cree que el 30% de la población mundial afirma ser seguidor de Jesús. Esto es alrededor de 2.500 millones de habitantes. El cristianismo sigue siendo la religión, entre comillas, más grande del planeta. Hermanos, ¿qué piensas tú de Jesús? Siempre uno hace esta pregunta, se acuerda de los apóstoles. Bueno, cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y a empezar, ¿no es cierto? Un profeta, uno de aquí, otro de allá, y por ahí salta Pedro, ¿no es cierto? Siempre listo, Boy Scout. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro. Perfecto. Y después Jesús, sabemos la historia, ¿no es cierto? Ahora les voy a contar algo. Yo voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir, voy a ser sacrificado y todo lo demás. Y el que acaba de declarar, tú eres el Cristo, ¿qué le dice? ¿Cómo se te ocurre? Las contradicciones vitales de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Y el Señor, por primera vez, no con mucho cariño, pareciera, ¿o sí? Apártate de mí, Satanás, Satanás. Bueno, hermanos, el historiador Kenneth Scott dice: Jesús ha tenido más efecto en la historia de la humanidad que cualquier otra persona que haya existido. Nadie ha tenido la influencia de Jesucristo de Nazaret. Explicar su persona es imposible. Ignorarlo puede ser desastroso. Rechazarle puede ser fatal. Mi discurso es demasiado limitado para describirlo. Mi mente es demasiado pequeña para comprenderlo. Y mi corazón, dice él, es inadecuado para contener completamente a este cuyo nombre es Jesús. Hermanos, no es de extrañar, a la luz de lo que he estado diciendo hasta ahora con este preámbulo, en lo que dice Pablo en Hechos 17, 28. Una cita él toma de un poeta griego que expresa: porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Hermanos, a través de toda la historia y a través de la Biblia misma sabemos la importancia relevante de la persona de Jesucristo, ¿sí? Es el aire que respiramos, que respira la humanidad. Ayer estábamos conversando sobre una persona que va a dar unas charlas por ahí y que va a hablar de los valores. Cuando uno empieza en valores, ¿no es cierto? Regularmente los valores son tomados ¿de dónde? Son de algo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué razón? Aunque las personas no lo reconozcan, muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra sociedad, muchas de las prácticas que tenemos en nuestra sociedad son inspiradas ¿en quién? En la persona de Jesucristo, en sus enseñanzas. El despegue de la ciencia fue influencia, ¿no es cierto?, de Dios en la mente de muchos científicos cristianos, comprometidos muchos de ellos con la palabra de Dios, fieles seguidores de Jesucristo, que hicieron, ¿qué cosa? Una revolución científica.
Y los grandes, ¿no es cierto?, influencias sobre otras áreas de nuestra sociedad, como son hospitales y tantas otras cosas, son influencia ¿de quién? De la persona de Jesucristo. El contexto de Filipenses 2, y vamos ahora a nuestra porción, y que podemos ver en el capítulo 1 de Filipenses, nos presenta a Pablo lo que es la filosofía de vida que debe caracterizar al creyente. Cuando hablamos de filosofía de vida, estamos hablando, ¿no es cierto?, de aquello que rige tu forma de pensar y de actuar. Y el apóstol lo resume claramente en Filipenses 1:21, cuando él dice, porque para mí, dice él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El gran apóstol Pablo circunscribió todo su quehacer, ¿a qué cosa? A la persona de Jesucristo. Él es la razón de mi vida, Él es el motor de mi vida, Él es todo para mí, dijo. Toda la vida del apóstol giraba en torno ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Y tengan presente este tema. Todo giraba en torno a la persona de Jesucristo, porque Filipenses capítulo 2 nos va a hablar que hay un hilo conductor que nos lleva a entender por qué razón los discípulos de Cristo deben tener ciertos sentimientos o ciertas actitudes en su vida. Ahora, por lo tanto, en el capítulo 2 Pablo nos presenta lo que van a ser las normas que rigen la vida del cristiano. Filipenses 1, la filosofía de vida, lo que él, ¿no es cierto?, tiene incrustado en su corazón y en su mente como la razón de ser para hacer lo que hace. Y ahora en el capítulo 2 nos va a decir por qué yo actúo de la manera y por qué los cristianos tienen que regirse por ciertas normas. Y estas pueden ser resumidas, hermanos, lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Vayan ahí, por favor, otra vez. Cuando Pablo dice lo siguiente: haya pues en vosotros, ¿qué cosa dice? Este sentir que hubo también en la persona ¿de quién? De Jesucristo. Este es el versículo clave, ¿no es cierto?, de aquí, de esta porción de la Escritura. El mismo sentir de Cristo debe ser el nuestro. Hermanos, si esto pudiera estar en mi mente y en tu corazón todos los días, qué diferente sería mi vida, ¿verdad? Qué diferente serían mis relaciones con otras personas. Qué diferente sería mi forma de pensar con respecto a otros, mi forma de sentir con respecto a otros, mi forma de servir a Dios con respecto a la iglesia, por ejemplo. Ahora, la pregunta es, esta norma se resume, ¿no es cierto?, en esto de conocer la mente de Cristo. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa tener este mismo sentir? Y aquí hay una discrepancia porque en casi pocas versiones han traducido correctamente esta porción de la Escritura. Y Reina Valera no es la excepción. Para entender la expresión es necesario utilizar, ¿no es cierto?, la frase en su etimología y contexto. La expresión haya pues en vosotros este sentir se traduce de una palabra griega que es phroneite, que significa pensar o formar o tener una opinión. Nótese, pensar o formar o tener una opinión. En realidad allí se traduce, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Sentir. Pero la palabra sentir muchas veces es como un poco voluble. No sé si, porque cuando hablamos de sentimiento es como subo, baja, de repente tengo ganas, de repente sí amo, después no amo. Pero aquí está hablando, ¿no es cierto?, de algo que moldea tu vida, que tiene capturado tu mente y tu corazón. Entonces, la versión King James en inglés, por ejemplo, dice, haya en vosotros esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Eso ya es mucho más para mí certero. Y un escritor llamado Whitmore tradujo la frase así, haya en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a qué cosa? A que debe ser una forma de proceder de nuestra vida. No solamente de sentir, sino de proceder. Entonces, queridos, el llamado del apóstol en esta sección es a moldear nuestra vida conforme a ¿qué? Conforme a las normas divinas. Y por esta razón es que en el capítulo 1, versículo 27, enfatiza la necesidad de comportarse como es digno del evangelio de Cristo, dice él. Compórtese como es digno del evangelio de Cristo. Este es el estándar de vida para nosotros los creyentes. No es la primera vez que Pablo exhorta a los creyentes de esta manera. Ya en Romanos 12 había expresado la necesidad diciendo, no se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo, sino transfórmense. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto me llama a pensar que debemos tener siempre una mente fresca con respecto a quién es mi Jesús, quién es mi Señor,
a tenerlo siempre, ¿no es cierto?, presente en mi mente. Donde claramente aquí el apóstol nos da a entender que la palabra de Dios, queridos, debe estar colocada en nuestra mente de tal manera que esto produzca cambios notorios. Nosotros somos transformados por el mensaje de las Escrituras. Somos moldeados por la palabra de Dios. No somos moldeados por lo que una iglesia dice o una confesión dice, aunque sean buenas. Nuestra mente debe ser moldeada por las Escrituras. Por lo tanto, si hemos establecido que el contexto del pasaje aclara lo que significa lo que es una mente de Cristo, el hilo conductor de esta sección, podemos ahora establecer cuáles son las bendiciones y el proceder de un discípulo de Cristo. Y esto aparece en el versículo 1, que dice lo siguiente, volvamos ahí. Por tanto, dice Pablo, y este por tanto es importante porque viene hilando ¿qué cosa? Lo que dice en el capítulo 1. ¿Ya? La mayoría debería saberlo, pero si alguno de ustedes no lo sabe, la Biblia no tenía en sus comienzos ni capítulos ni versículos. Era una carta o un libro, ¿ya?, que uno tenía que leer en su contexto. ¿Ustedes leen libros o no? ¿Sí? Regularmente trae todo un desarrollo, ¿verdad?, una línea. Si es una novela, uno tiene que seguir el argumento y tratar de entender. Bueno, la Biblia debe ser entendida de la misma manera. Y a veces los versículos y los capítulos podrían ayudar y otras veces no ayudan tanto, porque a veces nos desconectan. Entonces, cuando dice aquí, por tanto, basado en lo que es la filosofía de vida que debemos tener, dice Pablo, la cual era vivir para Cristo, dice él, por tanto, producto de esto, si hay alguna, ¿qué cosa? Primero, consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y Pablo empieza a mencionar varias cosas que deben ser ¿qué? Parte de mi vida, de mi quehacer. Sigamos, entonces. Las bendiciones de un discípulo de Cristo según el versículo 1, que sería el primer punto si están anotando. Como consecuencia, hermanos, dice Pablo, de una vida centrada en Cristo, que gira en torno a las normas del Evangelio, es que Pablo expresa que en Cristo podemos encontrar consuelo de todo tipo y en toda circunstancia. Es decir, si Cristo está en medio de mis dificultades, si Cristo está en medio de mis problemas, si Cristo está en medio de mis desilusiones, de mis problemáticas personales, si Cristo está allí, ¿qué dice Pablo? Yo puedo encontrar consuelo. Puedo encontrar consuelo. Podemos encontrar consuelo de amor. Nadie me ama, todos me odian. A veces nos sentimos así, como que nadie nos pesca, decimos un buen chileno. Pero si está el Señor allí, hermano, cuando Cristo está ahí, ¿yo necesito que otro me ame? Si sé que Cristo me ama, estoy pleno, estoy listo, estoy lleno. No estoy diciendo y justificando que otros no amen. Todos debemos amar. ¿Pero por qué? Porque Cristo está ahí como el centro. Dice aquí, podemos encontrar consuelo de amor, podemos tener comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Cada uno, hermanos, de estas expresiones solo pueden adquirir sentido si Cristo es el centro, pero solamente pueden ser puestas en práctica cuando la adversidad llega a nuestras vidas, cuando el Señor nos saca la pizarra y nos dice, a ver si has aprendido o no. Si somos puestos a prueba, porque solo en estas circunstancias podemos experimentar y valorar en su justa medida la realidad de estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que el apóstol Pablo está encarcelado, que son tiempos complejos para su vida y para los cristianos del primer siglo, que eran perseguidos, asesinados, ¿no es cierto?, torturados, los cuales eran, ¿no es cierto?, de una manera atacados. ¿Por qué? Porque la fe exclusiva de ellos estaba puesta ¿en quién? En Cristo. Para ellos solo Cristo era su curios, era su Señor. Eso significaba que era mi Dios, el Dios de mi vida, y no era el emperador de turno de la época. Esto nos lleva también a pensar hoy día, ¿quién es en realidad mi curios? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién domina y gobierna tu mente y tu corazón? ¿De quién dependes? A veces tenemos muchos emperadores hoy día que buscan capturar tu mente. Tu trabajo puede ser, tu familia, la idolatría a una persona y tantas otras cosas que a veces ¿qué hacen? Nosotros, si esas cosas están, yo me siento feliz. Si no están, me deprimo.
Cuando la Biblia dice que el único del cual yo dependo, ¿quién es? Cristo Jesús. La realidad, hermano, del sufrimiento que experimentó el apóstol Pablo lo dejó de manifiesto y manifestó también que Cristo era su centro cuando en Romanos 8:35 al 39, un pasaje pero tremendo, precioso, manifiesta enfáticamente al final: nada me puede separar del amor ¿de quién? De mi Cristo. Y menciona muerte, ¿qué cosa? Vida, infierno, qué sé yo, todo. Ninguna, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, ya que en Cristo, dice él, somos más, ¿qué cosa? Que vencedores. Mire lo que está diciendo. En Cristo yo encuentro toda la satisfacción, todo, ¿no es cierto?, el poder para poder vivir en un mundo complejo como el que tenemos hoy día, o hemos tenido a través de la historia. En Cristo encontramos todo lo necesario para triunfar espiritualmente en medio de la adversidad. Y esto es lo que expresa Pablo en los primeros versículos que acabamos de leer. Ahora, a la luz de esto, versículos 2 al 4, Pablo va a mencionar en segundo lugar el proceder de un discípulo de Cristo. ¿Cuál es el proceder? Ante las bendiciones que ya tenemos en Cristo, el apóstol siente la necesidad que sus hermanos en Filipo avancen en su vida cristiana, que crezcan, dice él, en la gracia, y por esta razón expresa lo siguiente. A la luz de lo que ya tienen, dice ahora, versículo 2 dice, completad. Miren, ya tenemos, con lo que tenemos ya tendríamos suficiente, pero él dice, pero agreguemos algo más. Otro ladrillo más a este crecimiento y desarrollo en la vida. Completen, dice, mi gozo. ¿Completen qué cosa? Mi gozo. Mi alegría, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimen cada uno a los demás, ¿qué cosa? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es lo que ven aquí, hermanos? ¿Saben? Aquí yo veo la invitación del apóstol Pablo en el versículo 2 a los receptores de esta carta y a los creyentes de todos los siglos, en primer lugar, a gozarse siempre en el Señor. Y esto lo va a reiterar en el capítulo 4, versículo 4, cuando dice, estad siempre gozosos. ¿Recuerdan esa frase? Siempre. Hermanos, esta actitud que debe ser distintivo de la vida cristiana es lo que el apóstol les exhorta a tener diciendo, tengan el mismo amor, estén unánimes, sientan una misma cosa. También les llama a no vivir en contiendas o peleas constantes, cosas que nacen producto de la vanagloria, de sentir esta vacuidad en sus vidas, este vacío de honor, cuando un verdadero creyente debería saber que en Cristo y por el Evangelio tiene todo lo que necesita, porque Cristo lo llena todo y en todos. Entonces, ¿por qué nos encontramos a veces con iglesias? Y Pablo tiene que exhortar a los creyentes, porque seguramente aquí en la iglesia de Filipo habían problemas, ¿o no? Es la epístola del gozo, pero nos vamos a encontrar con algunos problemas y los vamos a ver más adelante, ¿ya? Pablo está haciendo un llamado a vivir con humildad, reconociendo el valor de otros antes que el suyo propio, el cual no piensa primero en sí mismo. El creyente no debe pensar primero en sí mismo, sino pensar siempre, ¿qué cosa? En el beneficio del prójimo. Es interesante que en esta carta, en el capítulo 4, versículo 2, el apóstol haga un llamado público a dos hermanas, ¿recuerdan? Evodia y Síntique, a que sean ¿de qué? De un mismo sentir. Y acaba de decir aquí en Filipenses capítulo 2, seamos de un mismo sentir. ¿Esta era una indirecta o directa? ¿Qué creen ustedes? Era una directa. Una directa. Hermanos, aquí Pablo deja entrever de manera consciente y directa y menciona a estas hermanas y las exhorta a encontrar en Cristo el gran modelo, el ejemplo a imitar para vivir en comunión, en amor, unánime, sintiendo lo mismo. En pocas palabras, la manera de interrelacionarnos es imitando a Cristo en su humillación. Este mismo sentir, esta misma mente de Cristo debe ser la que tienen ellas. Estas mujeres habían colaborado con Pablo, lo menciona más adelante. Ustedes fueron grandes colaboradores. ¿Por qué se están peleando? ¿Qué ha pasado?
Estas hermanas que empezaron, ¿no es cierto?, con mucho amor, dedicadas a Dios, ahora se encuentran mirándose la una a los otros y teniendo envidia, dificultades. ¿Se dará eso en las iglesias del día de hoy? Y no me refiero solo a mujeres, hombres, sí, se da. ¿Cuántas veces no hemos albergado en nuestros corazones, en nuestra mente, algún tipo de sentimiento adverso contra otro hermano? ¿Ya? Cuando la Biblia nos dice, agacha tu cabeza, imita a Cristo, sé de un mismo sentir y adelante, avanza. Los versículos 5 a 10, en tercer lugar, nos llaman a la mentalidad de un discípulo de Cristo. Y llegamos ahora, hermanos, a la sección central de esta porción, al hilo conductor de este pasaje, en donde el apóstol entregará una de las enseñanzas claves, escuchen bien, claves sobre quién es Jesús realmente y el ejemplo que nos deja con esta verdad revelada sobre su encarnación. Cuando uno pregunta sobre quién es Jesús a la gente en la calle que no es cristiano o no asiste a la iglesia, uno va a escuchar un sinnúmero de respuestas. Y más de algunos en Europa han hecho encuestas y alguna persona no tiene idea quién es Jesús. Ya no se escucha sobre Jesús. Algunas personas no tienen ni idea de quién es. En teología, hermanos, la verdad innegable de que en Cristo Jesús se unen la naturaleza divina y humana se conoce como encarnación, pero técnicamente significa también la unión hipostática. Una palabra rara, ¿verdad? La hipóstasis. Lo hablamos la otra vez, lo mencioné en el mensaje anterior, creo. ¿No es cierto? Este asunto de la hipóstasis. Cómo, ¿no es cierto? En Cristo Jesús la sustancia divina, podríamos decir, y la humana se fusionan en la persona ¿de quién? De Jesucristo. El versículo 6 y 7 nos revelan que Jesucristo, dice, siendo en forma ¿de quién? De Dios, es decir, de la misma sustancia de Dios, que hace? Se vació a sí mismo. Se produjo lo que en griego se llama una kenosis, un vaciamiento. Esto significa que Cristo, ¿no es cierto?, renunció, y escuchen bien, no se vayan a confundir, renunció a los privilegios que le correspondían en el cielo, pero no implica que renunció a sus atributos divinos. Jamás Jesucristo deja de ser Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Ya? Algunos por ahí, herejías por ahí hablaban, ¿no es cierto?, y se han trasuntado todavía y todavía perduran en algunos grupos sectarios esta confusión con respecto a quién es la persona de Jesucristo. Y la mayoría de las veces pasa, ¿por qué? Porque es que no lo logro entender, así que lo desecho. Digo, si hay tantas cosas que yo no entiendo que tendría que desechar toda la Biblia casi, pues. ¿O no? Es raro lo que las personas. El testigo de Jehová dice, no, yo creo en Dios, pero no creo que Jesucristo sea Dios y hombre. Yo siempre pregunto, ¿y tú entiendes quién es Dios? ¿Que Dios sea eterno? ¿Lo entiendes? ¿En qué mente cabe eso? En ninguna. Mi mente no, es finita y es limitada. Nosotros creemos, hermanos, en las verdades de la Biblia porque son una revelación inspirada por Dios. Por fe las aceptamos, asumimos y basado en eso, ¿no es cierto?, edificamos nuestras vidas. Y adquiere coherencia en todo caso todo lo que estamos diciendo cuando la fe se apropia de nuestros corazones. Hermano, esto significa que este vaciamiento entonces habla de esto. Pero para identificarse con el ser humano, ¿qué hace Jesucristo? Dice, llega a ser, y para llegar a ser un perfecto Salvador, se hace necesario que asuma un cuerpo terrenal, enteramente terrenal, pero también enteramente divino a la vez. Bueno, esta verdad sabemos, en Juan 1:1 y 14 es clara. En el principio, ¿quién era? El Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hasta ahí uno dice, ya, sí, interesante. Pero lo que dice ahora, hermano, es revelador, es sorprendente, dice. Y aquel Verbo que hace fue hecho carne. Hermanos, el creador del universo, poderoso como es, ¿qué hace? Asume nuestros cuerpos limitados. Las manos poderosas del Creador apenas pueden tocar las cabezas de los ganados que están allí, ¿no es cierto?, en el pesebre. ¿Puedes imaginar eso?
habitó entre nosotros, pero sin embargo dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esta acción asumida por Cristo es el ejemplo que nos impulsa a imitar también su proceder, pero para esto debemos tener lo que hemos estado hablando, esta mente de Cristo, y su mente se nos revela aquí por medio de su humillación. El que era Dios se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y se han preguntado alguna vez, y esto lo reflexioné estos días, por qué el camino de la humillación es el que escogió Cristo para nuestro rescate? ¿Por qué crees tú que Cristo se humilló para rescatarnos? Piénsalo. Hermanos, si hay algo que impide reconocer que necesitamos un Salvador, ¿qué es? Nuestro orgullo, pues. Hermano, nuestro orgullo. ¿Qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva? El orgullo de querer ser como ¿quién? Como Dios. Autosuficientes, autovalentes. No te necesito, Señor. Quiero vivir en independencia de ti. Y al parecer, hermanos, volviendo a Evodia y Síntique, tenían este problema que les impedía tener comunión, siendo en un principio, como dice Filipenses 4:3, compañeras y colaboradoras de Pablo. Todo ser humano, cual más o cual menos, piensa o tiene una mentalidad de creerse merecedor de algo, ¿o no? Dígame que no. El pastor debería haberme mencionado el otro día. Ayer volvíamos con Carlos. Merezco un galvano, decía Carlos. Perdón que te saque. Yo sé que era una broma, pero de alguna manera a veces está, ¿qué cosa? Eso latente. Y cuando alguien no me saluda, o cuando alguien no me mira como yo espero, o no me da un beso, o no me abraza, o no me ha llamado, o algo por el estilo, ¿qué pasa? Y otra vez olvido qué cosa, hermanos míos. Es Cristo en tu vida el que debe llenar y satisfacerlo todo, porque solo hay uno que no decepciona. Es Jesús. Tanto los discípulos de Cristo como aquellos a quienes Cristo les predicaba en su época manifestaban la actitud siempre del mínimo ¿qué debo hacer? Por ejemplo, el joven rico en Mateo 19:16 pregunta, maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? ¿Aló? ¿Qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? O cuando Jesús conversa con los fariseos en Mateo 18, versículo 1 al 12, con respecto al divorcio, surge la interrogante en los fariseos, ¿qué es lo mínimo que debo hacer con respecto al matrimonio, Señor? Y cuando Pedro en Mateo 18, 21 al 35 pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Se han fijado, no? La mentalidad de la gente de la época, y a veces nuestra mentalidad también como cristianos, muchas veces se parece a esta. Siempre estamos esperando ¿qué cosa? Bueno, yo he hecho tantas cosas por la iglesia, merezco algo. En todos estos casos, hermanos, el querer autojustificarse en base al quehacer determina la mentalidad, escucha bien, que gobernaban y gobiernan la mente del ser humano en general. Si esta mentalidad no es quitada, difícilmente podremos ver la gran necesidad que tenemos ¿de quién? De un Salvador. Y muchas veces es esta mentalidad lo que nos impide ver la grandeza de nuestro Salvador, de Jesucristo. Y aplicar, ¿no es cierto?, lo que Él hacía, imitarlo. Es por esta razón que se hace necesario, no solo como plan eterno de salvación en la mente de Dios, que Cristo viniera a morir en una cruz, porque este era el plan, sino también como argumento supremo, llevar al pecador a reconocer que si Dios se humilló para salvarnos, nosotros debemos humillarnos para ser salvos. No hay otra forma. Don Orlund, un autor que me gusta mucho, recomiendo 2 libros de él, por favor, léanlos. Manso y humilde y sorprendido por Jesús. Me encantó este autor.
Él dice lo siguiente en su libro Sorprendido por Jesús. Explica cómo la mayoría de las grandes religiones, dice él, o filosofías de vida se concentran en el quehacer para su justificación. Pero el cristianismo nos lleva a reconocer que nuestra salvación y estilo de vida solo dependen de la obra de Cristo. Leo lo que él dice. Los antiguos griegos nos decían que fuéramos moderados conociendo nuestras inclinaciones. Los romanos nos decían que fuéramos fuertes ordenando nuestras vidas. El budismo nos dice que nos desilusionemos aniquilando nuestra conciencia. El hinduismo nos dice que seamos absorbidos fusionando nuestras almas. El islam nos dice que seamos sumisos sometiendo nuestra voluntad. El agnosticismo, esta idea de no sé si Dios existe o no, nos dice que estemos en paz ignorando nuestras dudas. Total. El moralismo nos dice que seamos buenos cumpliendo con nuestras obligaciones, pero solo el Evangelio, dice él, nos dice que seamos libres reconociendo nuestro fracaso. El cristianismo, dice él, es la única fe cuyo fundador dice que no traigamos nuestro quehacer, sino nuestra necesidad. Tremendo. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9 expresa con meridiana claridad esta verdad diciendo: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Mire su consideración. Así pues, dice él, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, dice Él, he desechado todo lo demás y lo considero, ¿qué cosa? Basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dice, por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿Lo entendió el apóstol Pablo? Habla con autoridad en Filipenses 2 sobre lo que significa tengan este mismo sentir que hubo en Cristo. Claro que sí. Hermanos, en una sociedad que exalta el orgullo, el poder, el dinero, el conocimiento, los títulos y tantas otras cosas relacionadas, Jesucristo se destaca por su humildad. Y también nos llama a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe? ¿Entiende lo que acabo de decir la palabra de Dios? ¿Cuándo hay descanso en nuestras vidas? ¿Cuando estoy en competencia con mi hermano? ¿Cuando estoy pensando en que no me valoran? ¿Cuando estoy pensando, ¿no es cierto?, en los problemas que tengo a mi alrededor? No. La Biblia dice, ¿cuándo? Cuando yo imito a Jesús, aprendo de Él que es manso y humilde, y mi alma, ¿qué hace? ¿Han suspirado así alguna vez o no? De alivio. Jesús vivió sirviendo a una sociedad que exaltaba los logros. Y para mostrar quién era y cómo vivir en la sociedad, ¿sabe lo que hizo Él? A esos que exaltaban los logros, a sus propios discípulos, lavó sus pies. Lavó sus pies. Sanó. Alimentó a los desvalidos. Murió sin abrir su boca. Hermanos, el medio escogido por nuestro Señor para rescatar a nuestra sociedad, que se destaca por su altanería y que nos recuerda que fue el orgullo lo que hizo caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva, es humillándose. Si partimos en este transitar de la vida cristiana deponiendo nuestro orgullo, derribando el muro de la soberbia que nos separa del Creador, confesando que solo Jesucristo es el Señor, entonces caminaremos con una mentalidad libre de vanagloria. Somos llamados a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos, a seguir a Jesús, como dijo el propio Señor en Mateo 16, 24. Por esta poderosa razón, lo que Jesús nos dice también a continuación en Mateo 16, 25 al 26, adquiere sentido y relación con lo que significa tener la mente de Cristo y actuar con humildad cuando Él dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá.
pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Hermano, encontramos en Cristo vida, encontramos en Cristo alivio, consuelo de amor, encontramos misericordia, encontramos todas estas cosas que nosotros anhelamos y necesitamos. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué nos sirve ser orgullosos y altaneros y pensar que tengo todo el poder en mí y al final perecer en el infierno? ¿O qué se puede dar, digamos, a cambio de la vida, dijo el Señor? Nada. Como alguien dijo, para subir es necesario primero bajar. Concluyo con 4 cosas. Primero, con Atanasio. ¿Saben qué fue Atanasio? Fue un padre de la iglesia de los primeros siglos. Fue el gran defensor de la ortodoxia del siglo IV. Es decir, él luchó porque se mantuviera una creencia estable y firme en la revelación bíblica. Habló de la encarnación de Cristo de esta manera. Descendió, dice él, para resucitarnos. Descendió a la corrupción para que la corrupción se vistiera de inmortalidad. Se hizo débil por nosotros para que pudiéramos resucitar con poder. Descendió a la muerte para darnos la inmortalidad y dar vida a los muertos. Por último, se hizo hombre para que nosotros, que morimos como hombres, podamos vivir de nuevo y para que la muerte ya no reine sobre nosotros. Ese es Jesús. Por lo tanto, esto me lleva a la segunda conclusión. Si alguno de ustedes que está escuchando no ha reconocido a Jesús como su único medio de salvación, el Evangelio te llama a renunciar a todo medio de autojustificación, a pretender que con el quehacer Dios te aceptará. De nada valen los moralismos o los legalismos para ser aceptos ante un Dios santo. Solo el quehacer de Cristo en la cruz, porque Él hizo todo lo que yo no podía, ahí en la cruz, consiguió agradar a Dios. Así que somos llamados a mirar a Jesús, a creer en Él como único medio de salvación, porque solo Jesús es el autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. Para ti que eres creyente, pero aún luchas con la soberbia, ¿o no? Que luchas con querer llevar una vida moral y legalmente aceptable ante Dios y los hombres. El Evangelio también te invita o nos invita a deponer nuestro orgullo, a reconocer que solo el que se humilla será exaltado, a entender que una vida de vanagloria no logrará erradicar el pecado remanente en tu vida. Solo una actitud o mentalidad como la de Cristo nos puede llevar a una vida victoriosa y gozosa. Solo eso. Y por último, hermanos, el mensaje del Evangelio de Cristo nos llama a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas de quién es Cristo y lo que significa ser cristianos. Es un mensaje que sorprendió a los de su generación que pensaban que Cristo los libraría de la opresión romana cuando lo que pretendía era primero liberarlos de la opresión de sus propios pecados, del orgullo de sus corazones que impedían verlo como el verdadero Señor de sus vidas. A propósito, Pedro tenía una visión miope de Cristo. Cuando le dijo, ¿cómo se te ocurre ir a morir? Y el Señor lo reprende, aléjate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve, ¿quién? Dios. A propósito, en ese mismo pasaje, él había sanado a un ciego en 2 partes. ¿Se fijaron? ¿Recuerdan esa sanación? Cuando le echó saliva a los ojos, le preguntó, ¿ves? Sí veo, dijo, pero veo los hombres como árboles. A ver, dijo el Señor, y ahora sí los veo bien, dijo, clarito. Me llama la atención que esté ligado ese pasaje con lo que dice al final, tú no ves las cosas como las ve Dios. Solo, hermanos, solo así se adquiere sentido, una visión amplia de quién es Jesucristo. Y por eso es que Pablo en Filipenses al final termina diciendo, el último versículo, 9 al 11, por lo cual también Dios lo exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, ¿sabe lo que está haciendo el Señor aquí? Y Pablo está diciendo, reconsideren al Salvador.
Valoricen quién es Jesús. Si tu vida ha estado siendo llevada por ideas extrañas y también por lo mismo tu conducta y tu proceder no se ajusta a lo que el Señor te exige y te pide, es porque seguramente tu aprecio y valorización de Cristo es baja. Cámbiala. Porque así, dice él, porque en el nombre de Jesús llegará el día en que toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Curios, el Dios, el único, para gloria de Dios Padre. Hermanos, porque Cristo escogió el camino de la humillación, fue exaltado y reconocido como el Señor del universo. Y la Biblia declara en Lucas 14:11 que solo el que se humilla será exaltado por Dios. Este es el único camino que debemos seguir como discípulos de Cristo. No hay otra opción. Si el orgullo te domina, deponlo, humíllate y reconoce a Cristo como tu Señor, como tu Dios. Y eso te llevará a una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, de sosiego, de victoria. Amén. Amén. Oremos.